Record on this computer. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy de la Escuela de Crecimiento Espiritual y en el tema de guerra espiritual, pero hoy el tema tiene que ver con la vida cristiana normal. ¿Quieren hacer una oración conmigo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque Gracias. desde el día que nos salvaste y nos cambiaste, nos transformaste, nos hiciste nacer de nuevo, Señor, a una nueva vida. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo yo te pido bendición. Te pido, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, a Sí, cada Dios. momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gloria, honra y alabanza, Señor amado. Bendito sea, Señor. Guía mi boca, guía nuestros comentarios. Gracias, Señor, por todo el conocimiento que hay acerca de la guerra espiritual, Señor. Permítenos comunicarlo y que no haya dudas y que podamos contestar todas las preguntas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a mutearlos y y ya están. Perfecto. Bueno, pues para comprender, ¿verdad?, la dimensión de la guerra espiritual, debemos primero descubrir lo que vino a ser Cristo en nuestra vida. Y ya hemos hablado un poco de la justificación, la regeneración, la novedad de vida. Pero cuando hablamos de vida, nos estamos moviendo en un área que la Biblia le llama santificación. La vida cristiana nos lleva a la santificación. Este término de santificación viene del griego, ¿verdad? Y se refiere a una vida de separación para Dios, ¿verdad? Acuérdate que santo es una persona separada, o algo santo es algo que se separaba, se apartaba de usos viles para usos del Señor. Entonces, este término santificación viene de una separación para Dios y la vida santa es el resultado de esa separación. Cuando nos separamos de las cosas del mundo, empezamos a tener una vida santa. Entonces, esa relación con Dios a la que entran los hombres por la fe en Cristo Jesús se llama santificación. Y quiero compartirles algunos versículos para ir, hablando un poquito de este tema, ¿verdad? De este tema. Así que vamos a comenzar, por ejemplo, con Hechos 26, 18. Te repito, esa relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo es esta, dice, cuando le dijo Jesucristo a Saulo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Así nos llama ahora a nosotros los santificados. Otra cita muy, muy importante es 1 Corintios 6:11, hablando de que el 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados, santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero es muy importante que sepas que Dios quiere santificarnos. O sea, la vida cristiana es una vida de santificación y a la que solo tienen derecho por la muerte de Cristo Jesús los discípulos, los que han creído. Mira lo que dice la Biblia. En Efesios 5:25, cuando habla de los maridos, dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Entonces, la muerte de Cristo, el haberse entregado por la iglesia, el primer objetivo es para santificarla, ¿verdad? Para apartarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Hay otra cita por aquí, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí dice en la Reina Valera contemporánea, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones,
ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles, que no se muevan en la esperanza del evangelio que han recibido. Entonces hay una condicionante, ¿verdad? O sea, vamos a estar reconciliados, eso ya está hecho, pero nos vamos a mantener santos. O sea, Dios quiere que Cristo nos presente a sí mismo santos, nos presente al Padre como santos sin mancha e irreprensibles. O sea, y todavía no somos irreprensibles, ¿verdad? Entonces entramos en un proceso de perfeccionamiento siempre y cuando en verdad permanezcamos cimentados, fundamentados y firmes en la fe, inamovibles, que no nos dejemos mover de la esperanza del evangelio que hemos recibido, ¿verdad? Me parece que aquí hay otra cita también que puse, sí, Hebreos 10:10. Por esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Repito, esta santificación ha venido gracias al sacrificio, a la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hecha una sola vez y para siempre. Entonces, la voluntad, ¿a qué voluntad se refiere? Dice, está hablando de, y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Está hablando del compromiso que hizo Cristo, ¿verdad? Ahí en Getsemaní, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por esa voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados, ¿verdad? Es bien, bien bonito. Entonces, el término santificación también se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la separación del creyente de las cosas malas y la separación de los malos caminos. De hecho, este versículo es bien importante. Dice que de igual manera Jesús sufrió fuera del campamento para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Ese es parte del punto anterior. Pero este es el versículo al cual me refiero. Dice el 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios nos ha llamado a santificación. Pero antes de ese, en el versículo 3, nos habla la escritura de la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, para empezar, la Biblia dice que la voluntad de Dios es tu santificación. Todo lo que tenga que ver con tu santificación es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que el contexto es que nos apartemos de fornicación, de inmundicia, ¿verdad? Pero aquí dice la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que seamos un pueblo apartado. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación, dice el verso 7, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos mirando. De hecho, cuando el Señor Jesús estuvo orando, nos enseña que debíamos estar en su palabra con el objetivo de santificarnos. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ese santifícalos es algo bien importante porque ya nos quita del mundo, dice el versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, santifícalos en tu verdad. O sea que a través de la palabra de Dios, día a día, nosotros vamos santificándonos. Ya somos santos en potencia, en posición, ¿verdad? Ya Dios nos apartó para Él. Pero ahora nos toca a nosotros seguir el proceso de santificarnos en su palabra. Por eso el domingo analizamos y vimos que una de las características, déjenme prender otra vez mi aire acondicionado, ya está orando. Una de las características de una de las herramientas que tenemos los cristianos para vencer el pecado es la palabra. Entonces, mientras más palabra recibamos, leamos, meditemos, pues más santificados estaremos, porque estaremos recibiendo más verdad. Y mientras más verdad, pues más santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que la verdad santifica. Por eso es muy importante. Dice el 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, todavía Cristo se santifica para que seamos santificados en la verdad, ¿verdad? Entonces, fíjate qué propósito tan maravilloso. A través de su palabra somos
cada día más apartados, más perfeccionados, más santificados para el Señor, ¿verdad? Esa santificación debe ser buscada, hermanos, debe ser anhelada, porque Hebreos 12:14 establece este principio, esta ley. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces es una ley. Nadie verá al Señor. Entonces no podemos vivir una vida, si decimos que somos cristianos, pues sucia, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Tenemos que estar ahí perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice esta escritura. Así que debe ser buscada, debe ser anhelada. El carácter cristiano no se hereda, hermanazos, o sea, no puedes transferirse. O sea, yo no puedo transferirle el carácter cristiano a mis discípulos. Cada uno tiene que recibirlo, ¿verdad? Resulta de la obediencia a la palabra de Dios. Es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, déjenme poner un enunciado, ¿verdad? Muy importante para que se den cuenta de qué es lo que quiero enseñarles. Miren, este es el enunciado. A esta vida santificada la llamaremos vida cristiana normal. A esta vida apartada, a esta vida santificada por la palabra, la vamos a llamar vida cristiana normal. Atención, Dios quiere que tengamos una vida santa, o sea, una vida apartada del mal, obedeciendo a Dios. Pero el enemigo se opone a nuestros esfuerzos por obedecer. Así que la vida cristiana normal se practica en el contexto de una guerra espiritual continua. Voy a repetir esto. Dios quiere que tengamos una vida santa. La vida santificada es la vida del cristiano, es la vida normal de un cristiano. Si no te estás santificando, estás mal, o sea, no es la vida, no, estás mal, o sea, no hay vida de hecho. Dios quiere que tengamos una vida santa, apartada del mal, pero el enemigo se opone a nuestros esfuerzos, los esfuerzos por obedecer. Todos los días tenemos esa lucha, obedecer a Dios. Así que la vida cristiana normal, atención, se practica en el contexto de una guerra espiritual continua, hermanos. El enemigo no para. No sé si se han dado cuenta que las tentaciones no se acaban, que las oportunidades de pecar, que la contaminación es constante, porque vamos contra la corriente, nadando contra la corriente. El mundo sigue su corriente, nosotros vamos en sentido contrario. Entonces esa presión no se termina, es constante, pero podemos, así como los salmones, podemos tener el poder dado por Dios para llegar a nuestro destino, ¿verdad? Venciendo la corriente de este mundo. Entonces este es un enunciado muy importante, ya vi a algunos tomándole foto con su celular, me gustó, qué bueno, porque es un enunciado muy importante y que puedes compartirle a todos tus discípulos, ¿verdad? Dios cuando te dé discípulos, diles, mira, pues la vida cristiana normal es estarte santificando, y como el enemigo todo el tiempo va a querer frustrar tu obediencia, pues todo el tiempo estamos en un contexto de guerra espiritual. No es de que la guerra espiritual son los miércoles o los domingos, no, todo el tiempo estamos en guerra espiritual. Por eso a esta clase le hemos llamado guerra espiritual, pero se podría llamar la vida cristiana normal. ¿Ok? Entonces, entre las muchas características de la vida cristiana, he escogido dos mencionadas, una por Jesús y la otra por el apóstol Pablo. Tal vez juntas abarquen todas las demás dimensiones de la vida cristiana normal. Y estas son, la primera es la vida abundante, dice el Señor Jesús, y otra es la vida victoriosa. Hoy vamos a hablar un poquito de la vida abundante, ¿no? En Juan 10, del 1 al 18, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y si se acuerdan, en el versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo dice más? Y la tengan, ¿cómo? En abundancia. Entonces dice que el ladrón no ha venido sino ha venido para hurtar, matar y destruir.
¿Y quién es el ladrón? La mayoría de los cristianos dicen Satanás, pero el contexto dice otra cosa. El ladrón son los fariseos, los mentirosos, los religiosos que te desvían de la verdad. Por eso dijo Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, si te fijas en Juan 10:1 dice, desde el anterior, está hablando de los fariseos. Y ya después dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón, el salteador, el que se salta la reja, ¿verdad? El que no entra por la puerta, es esos fariseos, esos saduceos, esos religiosos. Así que el ladrón no necesariamente es el diablo directamente. Claro que es el diablo, ¿verdad? Pero a través de la falsedad, de la mentira. Por eso dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Y la verdad comienza cuando entras por la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, yo soy el buen pastor. Entonces dice, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo, Cristo, Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la vida abundante. Entonces, una de las consecuencias de esta vida abundante en Cristo Jesús es que nosotros, sus ovejas, ahora andamos en luz. Entonces, antes llevábamos una lucha ficticia por autorrealizarnos, ¿no? Si tú te fijas, el mundo ahorita está luchando por su autorrealización. O sea, yo quiero realizarme, ¿no? Yo quiero tener mi canal de YouTube y que me den muchos likes. O sea, ya no quiero dar likes, yo quiero que me den a mí, sentirme realizado para conseguir mi felicidad aparente, ¿no? Y la verdad es que vivíamos, dice la Biblia, en tinieblas, aunque las llamáramos luz. Cristo dijo que si la luz que tenemos en nosotros es tinieblas, pues cómo serán de densas las mismas tinieblas, ¿no? Entonces, no, las tinieblas en las que andábamos tenían un origen doble, un origen humano y un origen sobrenatural. Por ejemplo, vamos a ver el origen humano, ¿verdad? El origen humano. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Pastor, Sí. disculpe, tengo una pregunta. Ajá. Pero cuando usted el ladrón, no son, los fariseos no estaban siendo manipulados por Satanás o no tenían el espíritu. Eso es lo que yo tenía consciente, de que era el espíritu del demonio trabajando en ellos. A ver, mira. Eso es lo que yo creí, pues. Vamos a Juan. O lo que creía. Vamos a Juan 10:1, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿quién? El ladrón y salteador. Ese no es Satanás, si te fijas, ¿no? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, el que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador. Mira lo que dice en qué estaba hablando, ¿verdad? Jesús antes de esto, ¿no? Dice, y él dijo, creo, Señor, y dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Pero híjole, no le estoy llevando perdónenme, ¿por qué no me dicen que no está la pantalla puesta? Otra vez, Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Somos nosotros. Y los que dicen que ven, los fariseos orgullosos, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Inmediatamente después dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Por eso la gente no quería estar cerca de los fariseos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿son qué? Ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Entonces, ¿quiénes son los ladrones? Personas. Todos los que antes de mí vinieron, o sea, falsos mesías, falsos cristos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Los que vinieron antes. ¿Quién es el ladrón? El que se salta por otra parte. ¿Quién es el ladrón? Por los falsos maestros. ¿Ah? Es como cuando, perdón, es cuando dice también que el asalariado ve al lobo venir y él se va, ¿no? Porque no son sus ovejas. ¿Quiénes son los asalariados? Los fariseos, que andaban nada más por la lana. Los Simones. Los Simones, exacto. Entonces, este es un buen ejemplo para enseñarles, ¿verdad?, que el contexto es bien importante. ¿Ya lo vieron cuál es el contexto? Ladrones, salteadores, los que vinieron antes, ladrones. El ladrón no ha venido sino para hurtar. Porque ¿a qué se sube un ladrón? ¿A qué salta un ladrón? Al redil de las ovejas. ¿A robar? O sea, a robarse la oveja, ¿no? Entonces, el ladrón viene para hurtar. Ya que la hurta, la escabecha, la mata y luego la destruye. Se la come enterita. Ya me dio hambre porque son re ricas las ovejas. me gusta el lamb, pero no me refiero espiritualmente, nada más físicamente. Amén. Bueno, ok. Entonces, ay, me dio hambre. Qué rica es el cordero. Qué rico, rico. Ok, pero estos malvados son los maestros de la falsedad. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Y Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él es el buen pastor. Muy bien. Entonces, acuérdense que Cristo tiene varias figuras. Está hablando del pastor y luego dice de la puerta. Bueno, son dos figuras diferentes. Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor, Cristo es la vida, Cristo es el maná. O sea, Cristo tiene muchas otras figuras y entonces no debemos confundir. Cada una tiene su parte. No se contradice. Solamente son diferentes alegorías que el Señor hace de sí mismo, ¿verdad? Diferentes representaciones. ¿Sí te contesté la pregunta, Evelyn? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, sí, yo también quería, siempre sea el diablo, pero aunque sí es el diablo indirectamente hablando, no es el diablo en el pasaje al que se refiere, sino los ladrones son las falsas doctrinas. Así que aguas, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Bueno, seguimos. ¿En qué me quedé? A ver, déjame ver. Lo que me quedé en Efesios 4:17. Dijimos que las tinieblas en las que andábamos tienen un origen humano. Dice ahí, voy a leer la Real 60, dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí están las tinieblas, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y aquí está la razón, por la dureza del corazón. ¿Ok? Deja ver cómo lo dice la contemporánea. Esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Lo mismo, nada más que al revés. Muy bien. Entonces, esta tiniebla, ¿verdad?, es de origen natural, o sea, la dureza de mi corazón, pero también es de origen sobrenatural. Y una de las citas más, a ver, déjame ver dónde está. Ya me perdí. Bueno, esta ya no la puse. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4:3.
Dice así. Ah, perdón, segunda. Yo puse primera. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, que hay otras tinieblas, pero estas son sobrenaturales. El Dios de este siglo, o sea, el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad? Entonces es bien importante. Que Dios mandó de las tinieblas resplandeciese la luz para la iluminación del conocimiento de la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Pero la verdad es que esa ceguera es producto del corazón duro del ser humano y también producto de la intromisión directa de Satanás en nuestras vidas. Esto es todos, hermanos, todos los que no son cristianos, desde el niño más adolescente hasta el viejo más, etcétera, todos tienen el entendimiento entenebrecido, encegado por la dureza del corazón y cegado por el Dios de este siglo. Entonces, tiene que Dios alumbrar, darnos vida, darnos ojos espirituales para poder ver. Entonces, ya fuera que nos sintiéramos desdichados o felices, siempre preferíamos nuestra desdicha y nuestra felicidad antes que Dios. Un día un joven, me acuerdo aquí en San José, me dijo, sé que no vivo como Dios quiere, pero pues la verdad, francamente, es divertido, el mundo tiene muchas cosas que me atraen, ¿no? O sea, me la paso bien. O sea, fíjate cómo me dijo, sé que no vivo como Dios manda, pero me la paso bien. Un día encontré a uno que pues pintaba para discípulo, ¿verdad? Porque tenía muchos dones. Era maestro daba conferencias todos los días casi en Alcohólicos Anónimos y los animaba. Pero yo empecé a hablar con él y finalmente tuvo confianza y me dijo, yo no vivo lo que les comparto a ellos. Yo digo una cosa, pero saliendo de aquí soy otra cosa diferente. Dice, ya me hastié. Y entonces le empecé a predicar el evangelio y dije que él necesitaba a Cristo, que los alcohólicos solo podían ser liberados a través de Jesucristo. Pero él me confió otra cadena. Dice, mira, esto no lo debemos de decir porque son anónimos. Dice, pero yo no solo pertenezco a Alcohólicos Anónimos. Yo soy líder de Alcohólicos Anónimos, pero soy paciente no sé cómo lo dijo, pero de sexómanos anónimos, ¿no? O sea, los adictos al sexo. Dice, y esa es una cadena que no puedo quitarme, y casi me dijo, ni quiero, o sea, me gusta. Pero ahí estoy tratando de ser liberado de eso porque ya me di cuenta que soy un esclavo, ¿verdad? Y finalmente no lo invité a hablar más, se cerró, hasta se cambió de casa, ¿verdad? Y ya no hubo oportunidad. Ni modo, o sea, pero lo que más me dolía es esa tristeza de poderle decir a la gente algo, animarlos en su reunión de los 12 pasos y saliendo de ahí sentirse el hombre más esclavo que los que estaban ahí hablándoles, ¿no? Y la verdad sí dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando les hablan, los fariseos los hacen 10 veces peor que ellos, ¿no? 10 veces más enemigos del infierno, ¿verdad? Digo, adictos o merecedores del infierno que ellos, dice la palabra, ¿verdad? Y así pasa, ¿no? Entonces, qué triste para un religioso, ¿verdad? Que su vida está encadenada, ¿verdad? Y por eso los fariseos vivían condenando a todo mundo, ¿verdad? Para que ellos quedaran como los más limpios y que todos quedaran muy sucios, porque ellos mismos no podían estar limpios en su religiosidad. Bueno, luego este origen sobrenatural, la obra de enseguimiento, ¿verdad? De la mente del Dios de este siglo, Satanás. Pablo nos habla de la operación del diablo en la mente y en la vida de los incrédulos. ¿Se acuerdan de la cita que hemos visto, verdad? Que es una cita muy importante en la cual hemos sentado toda esta enseñanza de la guerra espiritual.
y no es otra más que Efesios capítulo 2. Es muy importante esta de Efesios 2, porque ahí está clarísimo, ¿verdad? Toda la guerra espiritual y los tres campos. Voy a leerlo otra vez, del 1 al 3. Y Cristo y Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Acuérdense que la condición del ser humano es muerte espiritual, en los cuales anduvimos, en esos delitos y pecados anduvimos viviendo en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿eh? No sentíamos la presión, íbamos a favor de la corriente, dejándonos llevar, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces aquí está el mundo, la corriente del mundo, que es muy fuerte. Segundo, la potestad de Satanás. Y tercero, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Para colmo, ¿no? Nuestra naturaleza nos pedía el pecado, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué también? De los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ahí está, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hijos de qué? De ira, no hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de la ira de Dios, o sea, merecedores de la ira de Dios, lo mismo que los demás, a todos. No había ninguna diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, por gracia, dice entre paréntesis, somos salvos. Amén. No es por obras. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por estas mañanas. Paquete completo, ¿verdad? Nos resucita de los muertos, nos da salvación, nos salva, perdón, nos resucita y nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? El mundo, el diablo y la carne es el cuadro que nos presenta el apóstol Pablo, que es un maestro, ¿verdad? De maestros, ¿verdad? Donde nos habla, ¿verdad? De esta guerra espiritual, y solo el evangelio de la gloria de Cristo nos ha librado de esta esclavitud, ¿no? Así que seguimos. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, hermanos, esa palabra vida es una de las palabras características en el Evangelio de Juan. Juan, tanto en su Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, habla mucho de la vida. Juan la usa de dos formas distintas en el Evangelio. La primera para referirse a todo tipo de vida, ¿verdad? Que fueron creadas todas las cosas, pero él dice que esa vida tiene su origen en el Señor Jesús. En Juan 1:3 dice que esta vida, todo fue creado por medio de Jesucristo. Dice, no existiría si no fuera por Cristo, el verbo de Dios. O sea, ese verbo, ¿verdad? Fue el que le dio vida a todo, ¿no? Entonces, el logos o el verbo es el que ha hecho que todo lo que existe fuera hecho, ¿no? Y sin él, dice la Biblia, nada de lo que existe sería hecho, ¿verdad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esa vida es una vida física. Pero la segunda característica que usa, y es la más común, que usa todavía el significado de vida como existencia eterna, la vida eterna. Vida en San Juan se refiere de manera característica a vida eterna, el don de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. También usa esta característica de vida o vida eterna indistintamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ves Juan 14, 15, 16, 17, está hablando de vida, 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 ¿verdad? Entonces, para Juan, la verdadera vida humana es la eterna. Una vida dada solo por Dios y solo a los creyentes en Cristo Jesús. Mira, por ejemplo, el clásico pasaje de la salvación, que es Juan 3:16. Podemos verlo aquí, ¿verdad? Perdón.
Dice aquí Juan 3:16. Porque de tal manera, no, desde el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, hasta el final, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Entonces, este término vida eterna es muy usado en el Evangelio de Juan. Entonces, repito, el apóstol Juan intercambia, para él intercambia más de 15 veces vida y vida por vida eterna. El hecho de que para Juan la verdadera vida humana es la eterna es es bien evidente, ¿verdad? En Apocalipsis. Si han visto que dice en Apocalipsis el árbol de la vida, luego habla del libro de la vida, luego habla la corona de la vida, el agua de vida. Entonces es muy normal para la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa a Juan en este concepto de la vida, ¿verdad? Entonces la asociación del hombre con estas fuentes de vida le une al don de Dios de la vida eterna, ¿verdad? Pero vida eterna no es un término que indique solo que tenemos vida ilimitada, ¿no? Vida que no se va a acabar, sino también habla de una calidad de vida que posee el cristiano, ¿verdad? Es una vida abundante. O sea, Dios no quiere que vivamos solamente una vida normal, sino que vivamos una vida abundante. Esa es la verdadera vida normal del cristiano, ¿verdad? Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Se está refiriendo al destino final de la humanidad. Pero también dice Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero Juan expone estas dos características de la vida y la vida en abundancia. Esta vida solo viene por Cristo y por su palabra. Y esta cita es muy maravillosa, ¿verdad? Porque es un alimento, ¿verdad? Acuérdense que para vivir necesitamos alimentarnos. Y Juan 6:33, Cristo dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, estas citas son bien hermosas, ¿verdad? Él es nuestra vida, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de comer ese pan, porque ese pan es el que nos está dando la vida, ¿verdad? Y aquí tenemos la seguridad. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Qué maravilloso está este versículo. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, nosotros estamos asegurados en las manos de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿qué no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y Jesús les dice, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero otra vez, ¿verdad? Entonces, hermanos, el que cree en mí, dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y otra vez les dice en el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come, para que el que de él come no muera. Y otra vez, qué bendición, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así como nosotros somos piedras vivas,
Jesús era el pan vivo, aleluya, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y otra vez yo le resucitaré en el día postrero. Como verás, todo el pasaje aquí está hablando de vida. ¿Sí o no? Vida, vida eterna, vida abundante, vida eterna, vida abundante. Una de las ventajas de esta vida abundante, querido hermano, es que los cristianos en problemas podemos volver una y otra vez a la palabra. Podemos arrodillarnos solo ante Dios y allí en voz alta podemos leerle al Señor o recordarle al Señor y a nosotros mismos sus promesas. Necesitamos oírselas decir a nuestros propios labios, escucharlas con nuestros propios oídos incrédulos, ¿verdad? Yo les recomiendo eso. Muchas veces leemos la Biblia en voz baja, pero cuando veas una promesa, repítela en voz alta. Repítela en voz alta, que tus oídos escuchen de tu propia boca las promesas de Dios. Como ahorita estoy diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que come el pan tiene vida eterna, no tendré sed jamás. Entonces yo tengo que hacer eso, ¿verdad? A menudo. A su debido tiempo, el impacto viviente de esta palabra va a llegar a nuestra alma con la seguridad de lo que ya somos, sus ovejas, sus hijos, de que tenemos esa seguridad. La simple fe en Cristo nos lleva a esa seguridad. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y como mora en nosotros va a llenar nuestros corazones de gozo, va a llenar esos corazones de confianza. Pero ojo, también podemos hablar en voz alta al mundo espiritual, a los demonios de la duda. Les podemos hablar en voz alta a los demonios de incredulidad, a los demonios de dureza de corazón. Ahora a los demonios de derrotismo, de autocompasión, de depresión. Que te sientes deprimido por cualquier causa, háblale a ese espíritu. A los demonios de ira, de rechazo o de vergüenza. Hay veces que el diablo te quiere hacer sentir avergonzada o avergonzado por algo que hiciste o hicieron alguno de tus amigos o familiares. Háblale a ese espíritu que quiere avergonzarte, que te ha mentido siempre y te miente en tu pensamiento. Nos han dicho que somos unos frustrados, que somos demasiados pecadores. Nos dice el diablo, eres un incrédulo, realmente tú no crees. Nos dice que estamos muy heridos, estoy tan herido y no puedo perdonar, ¿por qué? ¿Cómo le voy a hacer? O desilusionados, ¿cómo es posible que tal persona me fuera a fallar? Fuera yo a encontrar este defecto en él, pero si yo pensaba que era un angelito bajado del cielo. Y nos dice el diablo que estamos demasiado desilusionados. O nos dice también que otros nos rechazan. No, ¿tú sabes qué? La verdad es que a nadie le caes bien, todos te rechazan. Incluso te puede hacer sentir que hasta Dios mismo te rechaza a causa de tus antiguos fracasos. Acuérdate de lo que dice la Biblia, no me acordaré más de tus pecados y los sepultaré en la profunda mar, ¿verdad? Y no me acordaré más de tus pecados. O sea, es algo maravilloso porque con el sacrificio de Cristo no solamente dice la Biblia que son perdonados nuestros pecados, ni cubiertos nuestros pecados, sino borrados. Y esto es algo maravilloso porque la Biblia nos habla de una nueva victoria. O sea, por eso una cosa es la vida en abundancia y Pablo lo hablaba como la vida victoriosa en Cristo Jesús. Tal vez hoy no lleguemos a ese punto de la vida victoriosa, pero quiero quedarme ahí, ¿no? Entonces, tenemos que rechazar ese pensamiento de que somos extremadamente tercos o que somos bien rebeldes. Nos maldice el diablo o otras personas nos dicen, no, tú tienes un corazón duro y tú no vas a cambiar. ¿Te han dicho eso alguna vez? Aguas, no está hablando una persona, está hablando el diablo. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y si cometes un error y te crees eso, vas a decir, sí, cierto, yo nunca voy a cambiar. Mentira, ¿verdad? Son mentiras del enemigo, así que tengamos mucho cuidado. Como sucede siempre, esos demonios son unos mentirosos. Nos han estado mintiendo acerca de nuestra identidad en Cristo. Todas las promesas de Jesús se refieren
a cada uno de nosotros. No hay nadie que diga, no, esa no me queda a mí. No, si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, es para ti. Fueron hechas a nosotros y para nosotros, hermano. Ya leímos Juan 6, a fin de ayudarnos a vivir una vida en abundancia, o sea, abundantemente. La vida abundante nos asegura lo que somos en Cristo. Es una realidad porque Jesús, que es nuestra vida, mora, vive en nuestro interior. Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo y que mora en nosotros, en primer lugar, lo afirmamos ante Dios en oración. Entonces tenemos que ir a Dios en oración y afirmándolo, ¿no? Es muy importante, entonces, que nuestras oraciones declaren quién es Dios, declaren quiénes somos nosotros y declaren nuestra relación con Dios, con el enemigo, con nosotros mismos, o sea, declaren nuestra victoria, hermanos. Entonces es muy importante que aprendamos a orar y sobre todo a declarar esas promesas cuando vienen esos sentimientos o espíritus que ya mencioné. Rechazo, depresión, incapacidad, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente aceptado. No, somos aceptos, dice la Biblia, en el amado. Entonces, a continuación nos debemos declarar a nosotros mismos quiénes somos en Cristo y la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, pues, amén, ¿no? Hagamos nuestra propia declaración de fe y pues declara, ¿verdad?, de cómo tú dependes del Señor. Declara que tú en Cristo puedes soportar cualquier tentación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refiere a soportar, a vencer tentaciones, no a hacer cosas como algunos creen, ¿no? Todo lo puedo hacer, no dice el versículo. Todo lo puedo, ¿qué? Soportar. Ese es el contexto de Filipenses, ¿no? 4:13. Entonces, todo lo puedo vencer, soportar, superar. Y pues nada me puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Entonces Romanos 8 deberíamos aprenderlos todos de memoria, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni ángeles, ni nada, ni la muerte, ni la vida siquiera me puede separar del amor de Dios. Y luego tenemos que dar nuestro testimonio ante las potestades. Yo he sido rescatado de mi vana manera de vivir. Dios me ha quitado la venda de los ojos. Yo soy hijo de luz. Soy un reconciliado con Dios. Tengo el ministerio de reconciliar a otros para Cristo. Entonces, cuando tú oras de esa manera, cuando tú hablas esa palabra, tú recuerdas tu identidad. Miren, hermanos, una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona es cuando tiene un accidente o una enfermedad y pierde la noción de quién es. ¿No crees que eso es más horrible? O sea, hay gente que se le olvida el propósito, ¿no? ¿No te ha pasado que entras a un cuarto o vas a algún lado y dices, híjole, ¿a qué venía? ¿Qué iba a hacer? Y abres un cajón y dices, ¿pero qué estoy buscando? Y bueno, eso es muy natural y sobre todo cuando avanza la edad, ¿no? Decía el chiste de un pastor, dice que un pastor llegó un día al púlpito y dijo, hermanos, quiero hablarles de las características, de las 3 características que nos dicen claramente que una persona ya se está haciendo vieja. La primera es que las cosas van a empezar a olvidar. La segunda, ya no me acuerdo. Entonces, hermanos, así estoy yo, ¿eh? Ya estoy en esa edad donde ya no me acuerdo. Pero una cosa es que se te olvida a dónde ibas, pero otra mucho más horrible, que se te olvide quién eres. Yo tuve de cerca, no muy cerca, pero sí me fui enterando paso a paso de lo que le pasó a un pastor muy amado en mi época. Por cierto, un pastor americano, misionero, que se casó con una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón y sandía, ¿verdad? Allá en Guadalajara. La iglesia todavía se llama Iglesia El Camino. Resulta que la esposa del pastor tuvo un accidente, se golpeó la cabeza y perdió
tuvo amnesia, pero una amnesia que no se acordaba ni su nombre. Por lo tanto, tampoco sabía que estaba casada, no sabía que tenía hijos, no reconocía a nadie, y era una cosa muy, muy, muy fea, muy triste. Los que les ha pasado algo así, pues ya saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pues tenemos a Vicario que por un tiempo, por unos instantes, unas horas, un día, tal vez pasó eso. Pero bueno, hermanos, esta mujer, esposa de pastor, imagínate la iglesia cómo se sentía. Lo más grueso fue cuando le dijeron que estaba casada. Bueno, primero le dijeron su nombre. Pues sí le gustó su nombre, ¿verdad? Dijo, bueno, pues ya me llamo, no me acuerdo cómo se llamaba. Del hermano sí sé cómo se llama, ¿verdad? Del pastor. Pero ella le tuvieron que decir, estás casada. Y cuando dice, bueno, ¿y con quién estoy casado? Pues con él, ¿no? Con un gringo, dice, un güero. Dice, no, para nada. Dice, yo no, a mí no me gustan los güeros. Dice, a mí me gustan los morenos. No, imagínate el hermano, ¿no? Americano ahí, cómo sintió, ¿no? Pero con mucha paciencia, con mucho amor, fueron recordándole quién era, le enseñaron los álbumes de fotos, el video de su boda, la boda civil, la boda por la iglesia, el nacimiento de sus hijos, y bueno, ya empezaba a llorar, si no puede ser, entonces tengo hijos, y cuando llega, sí, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y ya ella se quedaba así, le decían, perdóname si no te acaricio con mucho gozo, porque pues apenas estoy conociéndote, no te preocupes, mamá, y todo, bueno, hasta que llegó a decirles mamá. Ahora, lo más grueso de todo esto, hermano, es que tuvieron que reevangelizarla. Le tuvieron que volver a predicar el evangelio y nuevamente recibió a Cristo como su Señor y Salvador de corazón. Bueno, la historia corta es que recuperó toda su memoria después de unos años, pero yo seguí esa historia, esa novela casi, porque mi hermano vivía en Guadalajara y la iglesia donde él estaba, con el hermano Chuy Olivares, eran muy, muy amigos de este hermano, no les digo que ya me estoy poniendo viejo, ya se me olvidó el nombre, de la iglesia del Camino, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este cuate? John Evans. Bueno, muy bien. Pues, hermanos, el diablo lo que trata de hacer y lo que sucede muchas veces en el cristiano y en la guerra espiritual es que las luchas, las preocupaciones, la persecución hicieron, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que se les olvidara quiénes son. Y por eso la primera carta de Pedro, el capítulo 2 especialmente, Pedro escribió esa carta para recordarles a los cristianos quiénes eran. Porque igual que este ejemplo que te di, esa es la guerra espiritual. Muchas veces, no sé si te ha pasado, has sido derrotado porque se te ha olvidado quién eres en Cristo Jesús. De alguna manera te das cuenta, híjole, pero si yo soy un vencedor, yo soy una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Lo primero que les dice Pedro es, son casa espiritual, son piedras vivas, son morada de Dios. ¡Wow! Y eso ya te simbra, ¿no? Cuando dices, caray, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando recuerdas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces empieza el rechazo al pecado que tenga que ver con cosas del cuerpo, ¿verdad? No, mi cuerpo es santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, wow, soy piedras vivas, Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces lo primero que le dice, luego les dice, son real sacerdocio, sacerdotes reales. Y un sacerdote es aquel que se acerca a Dios. Entonces nosotros nos podemos acercar a Dios, estamos delante de la presencia del Señor. Somos hijos, linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios para anunciar. Y luego les recuerda el propósito. Porque no solamente nos pasa que se nos olvida quiénes somos, sino como te dije en el ejemplo, se nos olvida dónde íbamos. Y la verdad, esta pandemia como que de repente puede dejar a muchas iglesias y a muchos cristianos con esa ¿y ahora para dónde voy? ¿Y qué sigue después? ¿Y para qué estoy aquí? Y se nos ha olvidado para qué fuimos rescatados. Se nos tiene que estar recordando la gran comisión.
Y acuérdense, ahorita estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, bueno, no todos, ¿verdad? De los discípulos. Están estudiando Hechos de los Apóstoles. Sí, esa fue una pedrada, ¿verdad? O sea, sí, fue una pedrada. Lo digo porque lo voy a poner en YouTube el video para que los que no se están conectando al discipulado sepan que no son discípulos, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Qué estamos viendo en Hechos? Que Dios tuvo que permitir la persecución para que se les acordara a los discípulos la misión. No solamente quiénes eran, sino a dónde iban. ¿Y a dónde íbamos? A todas partes del mundo a ser discípulos en Cristo Jesús. A echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a predicarles el reino de Dios, a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, las obras de Dios. Una de las cosas más bonitas que yo vi, que un hermano recibió y me gustó mucho, que al leer la Biblia, un día estaba leyendo que Cristo subió a las alturas y se sentó a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo luego le dijo, a ver, vuélvelo a leer, léelo despacio. Pues bueno, y subió al cielo Cristo y se sentó a la diestra. Vuélvelo a leer otra vez más. Bueno, llegó y se sentó Cristo y le dice el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? Pues está sentado. ¿Y qué significa eso? Y se queda así, dice, wow, significa que Él ya terminó su obra, que el 98% de lo que Dios va a hacer, lo va a tener que hacer con su cuerpo en la tierra. Él ya está allá arriba y está sentado, descansando, gobernando, en control, tranquilo, dando órdenes. Y su cuerpo, que somos nosotros, somos los que estamos actuando. Entonces, repito, la vida abundante viene cuando recordamos quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Por eso Pablo nos recuerda quiénes somos y dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ahora, la clave de la vida abundante. ¿Cómo entramos en esta vida abundante? ¿Cómo hemos de vivirla en nuestra experiencia diaria? Pues, aunque son preguntas sencillas, no es tan fácil la respuesta, ¿verdad? A pesar de que uno pueda pensar que debería hacerlo, a veces no es tan fácil. Y por eso estamos estudiando. Después de todo, si se trata de la vida que Jesús vino a darnos, y así es, Él es esa vida. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Dónde está lo difícil? La dificultad es por lo menos doble. Por un lado, pues consiste en el interior de cada uno de nosotros, como sucedía con los discípulos. Al igual que ellos también arrastramos, como vimos en otras clases, eso que llamamos carne. Es algo que arrastramos, ¿no? La vida de la carne o del yo y la vida de Cristo luchan de continuo entre sí, ¿verdad? Ya el viejo hombre fue crucificado, pero hay una cosa que no fue crucificada, la carne. Entonces todavía tenemos que luchar contra esos harapos, contra esos resabios de la naturaleza que quedan ahí, ¿no? De modo que cualquier intento de practicar la vida abundante, pues implica guerra espiritual con uno de nuestros peores enemigos, que es la carne, ¿no? Entonces, en segundo lugar, todos tendemos a fijarnos en alguna dimensión de la vida abundante y declarar que esa es la clave para vivirla, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, tenemos que hablar de todo. Hay veces que solo nos concentramos en una sola cosa, ¿no? Alabanza. Entonces, alabanza, o oración. No, ahora ayuno. No, ahora esto, no. La vida tiene que ser balanceada, tiene que ser completita, tiene que llevar todo eso, ¿no? Entonces, estoy leyendo mis notas, no sé si quedarme aquí porque si no voy a entrar a otra parte que la voy a dejar inconclusa. Mejor aquí la voy a dejar, hermanos. Aquí voy a dejar esta parte, ya son las 9:06, pero que se te quede en tu corazón esto, ¿no? Podemos y debemos declarar nuestra identidad al enemigo cada vez que sintamos esos espíritus, esos desalientos, esa falta de fe, esa vergüenza, esa condenación, esa impotencia, o seamos condenados por nuestra antigua manera de vivir y nos diga el diablo, tú no has cambiado, eres el mismo. Bueno,
si ya hemos nacido de nuevo, si sabemos que Cristo vive en nosotros, si es una experiencia sobrenatural, nadie nos las puede quitar. Entonces, hermanos, tenemos que hablarle a nosotros mismos, al enemigo, y aún delante de Dios, recordar sus promesas. Siempre que yo veo un avivamiento, tanto en la Biblia como en la iglesia contemporánea, siempre viene por una humillación y un recordar las promesas de Dios. Un recordar quiénes somos. Un pedirle perdón porque nos hemos desviado de lo que somos y de lo que deberíamos hacer. Y cuando nos arrepentimos y otra vez tomamos nuestro papel, nos volvemos a vestir la armadura, porque es la armadura, el uniforme del cristiano lo que nos identifica, ¿verdad? Por eso todas las instituciones usan uniforme, o sea, las instituciones públicas usan un distintivo, para que cuando la gente los vea pueda decir, este es fulano de tal, este es de un hospital, este es de la milicia, este es de la policía, pero es la policía del condado, por eso su patrulla es blanca, del sheriff. Y esta policía es azul, ¿verdad? Es la de la ciudad. Y esta es medio negra, esta es la de Highway Patrol. Entonces, hay códigos, ¿verdad? Hay uniformes. Entonces, nosotros tenemos que ponernos nuestra identidad, ¿verdad? Y dice la Biblia que no nos las quitemos. O sea, la armadura no se debe quitar. Es algo que debemos tener constantemente, ¿verdad? Las vestiduras de Cristo. Entonces, esa es la clave de la vida abundante, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de ello en la siguiente vez. Hoy por hoy vamos a dejarlo así. Y recuerda el enunciado que estuve compartiéndote, ¿verdad? La vida santificada es lo que llamaremos vida cristiana normal. Dios quiere que tengamos una vida santa, apartada del mal, obedeciendo a Dios, una vida de obediencia, pero hay alguien que se opone a nuestros esfuerzos por obedecer y siempre se va a oponer. Así que la vida cristiana normal se practica en el contexto de una guerra espiritual. La vida cristiana normal es una guerra espiritual, como dice, continua. Así que no nos desanimemos, porque ya está garantizada la victoria. Debemos pelear la buena batalla, pero la victoria ya está garantizada. Así que hasta eso, hermano. Nos ponemos del yugo de Cristo y su carga es fácil y ligera su carga y su yugo es fácil. Amén. Entonces, pues vamos a dejarlo ahí. Voy a suspender la grabación, a menos que alguien tenga una pregunta sobre este tema ahorita de lo que dijimos. Qué buena tu pregunta, Ivette. Caray, Ivette. Y se me fue, perdón. Evelyn. ¿De dónde salió Ivette? ¿Quién sabe quién es Ivette? Evelyn, ¿verdad? Entonces, qué buena la pregunta del ladrón, porque pudimos analizar un poquito ese concepto. Pero sea quien sea, hermanos, Cristo es el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Bueno, ¿alguna pregunta de esta clase? Habilite su micrófono, hágala para que quede grabada. Y si no, vamos a suspender la grabación y nos saludamos o hablamos de cualquier otra cosa. A ver, ¿alguna pregunta o les hago yo una pregunta a ustedes? Empiezan a reír nerviosamente. Algunos apagan su cámara para que no les pregunten. No es cierto. A ver. Ivonne quiere hablar, pero tiene su micrófono apagado. No quieres hablar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a parar la